11, 19 al 30, donde le puse como título una iglesia que impacta. Una iglesia que impacte bíblicamente. Yo me alegro con la iglesia aquí, Iglesia Bíblica Casa de Dios, y sé que hay otras iglesias hermanadas también que tienen el mismo objetivo de predicar el Evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una iglesia en una ciudad es como una luz de esperanza. Imagínense si no hubiera ninguna iglesia cristiana en Posada. ¿Qué pasaría con los posadeños? ¿Verdad? Estarían en tinieblas, en oscuridad. No conocerían la palabra de Dios, no conocerían al Señor, no tendrían la chance de que escuchen el Evangelio, y como la fe viene por el oír la palabra de Dios, y no oyen el Evangelio, no hay esperanza de salvación. Es por eso, hermanos, que ustedes son usados por Dios, Dios les llamó y son personas importantes para el Señor. Amén. Son una luz de esperanza en una ciudad. Y oramos para que se levanten más iglesias en Posadas, en Misiones y en toda la República Argentina. Amén. Aquí la palabra impacto, le puse una iglesia que impacta, y si uno averigua lo que es impactar en su etimología, en la raíz de la palabra, tiene que ver con un golpe, impactus. Cuando un objeto va de frente y golpea contra algo, hace un impacto, hace un choque, hace un golpe. También esta palabra impacto tiene que ver con dejar una marca. Cuando se choca un auto por la pared y se saca el vehículo, ¿qué queda en la pared? Queda el golpe, queda la marca, ¿no es cierto? Entonces, usaba esta palabra de impacto para dejar como una marca, y el objetivo es como ser visible, llamar la atención. También esta palabra impacto se usa hoy en marketing. No sé si se dieron cuenta, hermanos, la forma de vender productos ya casi prácticamente no es casa por casa. En mi juventud yo fui vendedor muchos años, vendedor de productos, y todavía mi época era ir casa por casa y hacer esto, tocar el timbre y ofrecer el producto. Representaba una empresa y le mostraba una revista con las fotos de lo que tenemos. Eran otras épocas, y el cliente te dejaba pasar, a veces en su casa, en su sala, te ofrecía agua, le mostraba el producto y se puede cerrar la venta. Hoy, por la inseguridad y por otras cosas, la gente ni sale afuera. ¿No es cierto? Fuera de acá, o suelta el perro o alguna cosa así, ¿no es cierto? Que la gente tiene. Y cambiaron los tiempos. Ahora la forma de ofrecer un producto es a través de las imágenes de las redes sociales. Uno tiene que ser bueno en marketing, tiene que ser bueno en fotografía, tiene que hacer buenos videos del producto. Cada vez se compran cámaras más caras o celulares más caros que tengan buenas fotos, micrófonos mejores, y se contratan modelos o alguna persona que sabe hablar para ofrecer el producto, y todos los productos prácticamente en redes sociales. Se busca la forma de impactar, de llamar la atención, y no está nada de malo hacer eso para los negocios. ¿Cuáles son los elementos del marketing o de hacer negocios para poder vender un producto? Y creo que son tres cosas importantes, tres elementos importantes hay que tener para ofrecer un producto y venderlo y llamar la atención e impactar. Número uno es el talento. Hay que tener talento, contratar gente talentosa que sepa vender, que sepa comprar, que sepa ofrecer, que sepa producir el impacto. Entonces, están estas gente de recursos humanos que buscan talento. Las empresas buscan gente con talento para hacer dinero, para venderle sus productos. Segundo, hay que tener recursos, hay que tener un capital para poder mover, para hacer la compra, para poder movilizar la logística. Entonces hay que tener un capital para tener negocio. Tienes que tener talento, tienes que tener capital. Y tercero, un elemento importante es la estrategia. Tengo el capital, sé
vemos cómo el mundo puede impactar. De hecho, todas las profesiones se dedican ahora a las redes sociales para impactar. Un abogado, si quiere hacerse conocer, ya no es más solamente su trabajo, hace videos los abogados. Un contador hace su video, un odontólogo muestra cómo trabaja con los dientes y hace videos de su clínica. Un deportista, todos se meten en las redes sociales y está muy bien. Hoy decía el pastor Marco, que se dedica a eso en Ciudad del Este también: si vos no estás en las redes hoy, no existís como empresa. Si vos no estás en las redes sociales, vos no vas a ganar dinero como profesional. No alcanza solo con trabajar. Pero vamos a ver en Hechos 11 cuáles son los elementos que Dios puso en la iglesia para que una iglesia impacte y pueda venir a Cristo. Amén. Vamos a ver Hechos 11, versículos 19 al 30. Acompáñenme en la lectura. Dice así: Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El contexto, o qué estaba pasando acá en Hechos 11, fíjense lo que dice el versículo 19: habían sido esparcidos un grupo desde Jerusalén. Si vamos más atrás, Hechos 7, Hechos 8, ¿se acuerdan que apedrearon a Esteban? Estaban todos los judíos ahí en Jerusalén por el tema de la Pascua, la llenura del Espíritu Santo, en Hechos 2, y se quedaron allí un tiempo, estaban muy cómodos, vendían sus cosas y estaban todos unánime juntos. Pero no era el propósito de Dios que la iglesia se quede cómoda en ese lugar en Jerusalén. Estaban ya demasiado cómodos. Hermanos, la comodidad a Dios no le gusta. A Dios no le gusta que la iglesia esté cómoda por mucho tiempo. ¿Se entiende? Sentado solamente y solamente recibiendo la palabra. El Señor quiere que nos extendamos. El Señor quiere que evangelicemos. El Señor quiere que lo que yo recibí le dé a otros. Que lo que yo recibí de gracia, otra persona sepa. Amén. Entonces, cuando la iglesia se estanca y hay mucha comodidad, Dios va a hacer algo que se llama persecución. Dios va a autorizar una persecución. Dios va a liberar el albedrío de los malos o a los demonios inclusive. ¿Para qué? Para que haya una pequeña sacudida en la iglesia, porque la iglesia no está colocada para estancarse, la iglesia está colocada para impactar. Amén. La iglesia está colocada para salir, no para quedarse. Es por eso que estaban tan tranquilitos
que el Señor permite que las autoridades persigan a los creyentes y fueran esparcidos. Entonces, un grupo se fue a Chipre, otro grupo se fue a otra ciudad, otro se fue hacia el norte, otro se fue hacia Asia. Y en este caso, fíjense en Hechos 11:19, un grupito se va a Antioquía. Antioquía, más o menos hoy es el este de Turquía. Antes se llamaba Antioquía de Siria, porque lo que es hoy Turquía pertenecía a Siria. Pero en realidad actualmente es, para que tengan una idea, si lo ven en el mapa, es bien al este, en la frontera con Siria, lo que hoy es Turquía. Es Antioquía de Siria. Entonces, miramos el relato y fíjense, después de esa persecución, fueron esparcidos por una persecución. Fíjense el versículo 19. ¿Por qué fueron esparcidos? Por el motivo de Esteban. Apedreaban a Esteban y corrieron a los otros. Y claro, todos tenían miedo de ser apedreados. Nadie quería morir, ningún cristiano quería morir apedreado. Entonces, nos vemos. Y se esparcieron y acabó la unidad de la iglesia y se fueron todos. Pero Dios tenía un propósito con eso. Que se levanten otras iglesias en esas ciudades nuevas donde se iban los cristianos. Muchos fueron obligados a huir por causa de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué podría pasar con esa persecución? ¿Qué pasa si aquí vienen, no sé, las autoridades posadeñas y está prohibido reunirse así y nos corre a todos a palo acá? Y se van, uno por acá, o sea, por ahí, otro se va, donde pueda escaparse, porque los van a matar. ¿Qué es lo primero que podemos pensar? Que podemos desanimarnos, ¿verdad? Podemos negar a Cristo, tal vez. Podemos tener miedo de reunirnos otra vez. Por ahí dicen, Alejo, si nos reunimos escondidos, ¿no? Y Alejo por ahí tiene miedo, o alguien dice, no, porque nos agarran. O sea, puede uno desanimarse, desalentarse. Cuando hay persecución uno puede enfriarse espiritualmente, no lee más la Biblia, no se reúne más. Solo se enfoca en sobrevivir. Es por eso, hermanos, que suele pasar hoy con los creyentes, actualmente esto también. Los pastores preguntan, ¿por qué no venís más, hermano? No, tengo un problema en casa, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. Cuando esté bien voy a volver. El error fatal de un creyente es decir eso. No, en el trabajo no hay nada, está seco, tengo poco laburo, me sale poco. Cuando tenga mucho laburo voy a volver. El peor error que puedes cometer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tal vez ni te va a ayudar hasta que vuelvas. ¿Se entiende? No esperen mejorar primero para congregarte otra vez. El punto es, cuanto más persecución y tribulación, tenemos que hacer como los de Antioquía. No se desalentaron, sino que vamos a ver lo que hicieron. Vamos a ver lo que hicieron. ¿Qué pasa cuando hay desaliento? ¿Qué pasa cuando hay desánimo? ¿Qué pasa cuando hay tribulación? ¿Qué pasa cuando hay problemas? Y vamos a ver cómo reaccionó la iglesia de Antioquía. Acuérdense, persecución en el Imperio Romano, hermano, significa separación de familias. A veces vos dejabas tu casa así como está. Vos no volvías nunca más a tu casa. Y venía el gobierno y te la quitaba. No era, bueno, hagan su valija, no. Tenés que correr. O a veces le agarraban a tu marido y vos quedas libre y ya no le ves nunca más a tu marido. Lo ejecutan, lo matan. Tus hijos son esparcidos. Así era la persecución. Abriste tu negocio y tenías ahí y correr, dejar la mercadería en el depósito. No importa. Correr por tu vida. ¿Se entiende el contexto? Entonces, claro que los de Antioquía se podían desanimar. Claro que esos hermanos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor que no va a ayudar? Entonces uno se puede desalentar, desanimar, pero vamos a ver, hermanos, que Dios tiene un propósito más grande que la persecución. Por eso algunos se excusan, hermanos, y dicen, necesito tiempo. Cuando me dicen así en nuestra iglesia, hermanos, ¿por qué no congregamos? Dame tiempo, pastor.
¿Tiempo para qué? No, me voy a ir acomodando, voy a resolver cuestiones. No, congregate y Dios te va a ayudar con las cuestiones. ¿Se entiende, no? Mientras te pasa la catástrofe, congregate, hacer estudio bíblico, venir a orar. Más que nunca tenés que estar con la iglesia. Y Dios va a tener misericordia de tu vida. ¿Cuándo entienden ese hermano? Es así como quiere Dios, porque son pruebas. Las pruebas son para que después vos veas la gloria de Dios. Cómo Dios es fiel, cómo Dios es bueno, cómo Dios te ayuda. Pero si nunca te pasa nada, nunca vas a ver cómo Dios es grande. Amén, hermano. Si nunca no permitís que Dios te pruebe, entonces nunca vas a ver la gloria de Dios, lo grande que es Dios, lo misericordioso que es Dios. No vas a poder ver más. Vas a ver poquito nomás a Dios. Dios es de este tamaño cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal y vos confías en Él igual, vas a ver después a Dios enorme, inmenso. Otros dicen, primero me sano primero y después me voy a congregar. Hermanos, les cuento una mala noticia. Yo, por ejemplo, tengo alergia de por vida. Imagínense si voy a esperar para curarme de la alergia. O sea, le digo al Señor, me curo de la alergia y me congrego. Me voy a congregar cuando tenga 120 años. Seguramente. Ya no iba a sentir alergia. Pero con mi alergia y todo me voy al estudio bíblico. Con mi alergia y todo me voy a orar. Me molesta mi alergia respiratoria. A veces no puedo dormir. Pero el Señor está conmigo. Amén. Pero sirvo al Señor igual. Primero debo sanar. Otros dicen, dame un tiempo, ahora no estoy para servir. No lo vemos en la Biblia eso, pero no vemos hermanos que piden un tiempo al Señor. No estoy hablando de convalecencia esta postral, no, estoy hablando de situaciones que realmente igual pueden servir, ¿se entiende? Hay situaciones que igual te puedes congregar. No estoy hablando de un lisiado, de estar en cama, que realmente no está enfermo, no necesita. Estoy hablando de que sí se puede igual, pero vos no querés. Otros dicen, quiero congregarme tranquilo, pastor, por eso no me llames para servir. No quiero servir en nada. Pero Dios llamó a cada uno de sus miembros, de sus hijos, para servir. ¿No ven, hermanos? Ahora, la iglesia de Antioquía, fíjense el versículo 20. Vamos a ver, hermanos. Acuérdense, perseguidos, perdieron todo, perdieron nada, perdieron sus bienes, perdieron familiares. Pero el versículo 20, fíjense lo que dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En vez de desanimarse, los perseguidos empezaron a enseñar la palabra de Dios. Empezaron a enseñar la palabra de Dios. Ellos se enfocaron en qué? En ayudar a otras iglesias en necesidad. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta mañana, cómo una iglesia perseguida evangeliza igual. Una iglesia joven y recién levantada está haciendo discípulos. Y una iglesia con dificultades, acuérdense, no tenían un peso, igual era generosa y ayudaba como podía. Amén. Vamos a ver, hermanos, versículo 19 al 21, una iglesia que evangeliza. Entonces, número 1, ¿cuál es el elemento para impactar como iglesia? Acuérdense del marketing por acá. Talento, recursos, estrategia. ¿Cuáles son los elementos aquí en la iglesia? Número 1, el evangelismo. Lo pueden anotar. El elemento para impactar es el evangelismo. Evangelizar es decirle a las personas la buena noticia de que Cristo puede perdonar los pecados de las personas. ¿Amén? Que Cristo murió, que Cristo resucitó y hay esperanza para un mundo perdido. Hermanos, el mundo está perdido.
las personas están condenadas. Andan libres caminando por ahí, pero delante de Dios están condenadas. Cuando se encuentren con Dios, Dios va a dictar sentencia. Y como no creyeron en Jesús, tuvieron toda una vida para creer y no creyeron, rechazaron a Cristo, entonces como Dios es justo, los envía al infierno. Ese es el Evangelio. Pero hay esperanza en esta vida para el que cree en el Señor. El que está dispuesto a creer en el Señor, creer en su obra, creer en su persona y renunciar a su vida pecaminosa. Después de la muerte de Esteban, hermanos, hubo una terrible persecución. Traten de imaginar esa persecución, hermanos. Hoy estamos en paz, por ahora. Pero hay países que esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Por eso tenemos el gran privilegio, además de tener un hermoso local, tenemos un lugar para congregarnos. Amén, hermanos. Y no solo eso, hay gente que les enseña la palabra de Dios. Me estaba contando un cristiano árabe, porque muchos árabes se están convirtiendo también con todo este asunto de la guerra. Dios permite toda esta guerra también para que les alcance el Evangelio. Hay muchos iraníes cristianos, hay muchos iraquíes cristianos, solamente que no pueden expresarse así de esta manera libremente, medio escondida todavía porque el gobierno no permite. En Irán, en la ciudad de Irán, hubo un tiempo en que era prohibido entrar con la Biblia. Un misionero no puede entrar diciendo soy misionero, Dios te bendiga. Ahí mismo le llevan preso. Tiene que entrar como médico, como abogado. Por eso la mayoría estudia educación física para enseñar en los colegios, habla inglés. Se preparan deliberadamente para entrar en un país que está prohibido el cristianismo. Entran como enfermero y sin Biblia. La Biblia es solamente acá, porque le revisan todo. La Biblia la tiene que tener en el corazón. Impresionante. Entonces cuenta este hermano misionero que llega a la ciudad y empieza a orar al Señor. Señor, vos me trajiste acá y seguro que hay hijos tuyos acá. Hay almas aquí a quien predicar. Alguien se va a convertir. Y trataba primero de reunirse en una pieza alquilada, pero le descubrió la policía. Entonces le clausuraron la pieza alquilada. Y si sigue hablando le van a meter preso. Porque los vecinos mismos te denuncian. ¿Entienden? Los mismos vecinos te denuncian. Ahí hay uno que no es musulmán. Está hablando de otro Dios. Está hablando de Jesús. Te escucha por las paredes. Entonces él oraba y buscaba la estrategia, justamente, ¿cómo puedo hacer para hablar de Cristo a los perdidos acá? Porque no hay forma, me ataca la policía, el gobierno no quiere. Y se le ocurrió algo que a mí no se me ocurriría. Empezó le había hablado a 3 hermanos, y 3 hermanos se convirtieron, 3 personas se convirtieron en 1 o 2 años ahí de misioneros, 3 personas convertidas. Era un avivamiento. 3 personas convertidas. Y dijo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y Dios parece que le dio la idea. ¿Y sabes qué hizo? Con su auto hace Uber. Supuestamente le alza a los 3 en diferentes lugares y tienen el culto en el auto recorriendo. Entonces la policía no molesta. Van hablando de Dios, gastando combustible. Hacen 10 kilómetros, vuelven, entran a la ruta, van y ahí están cantando, orando y el hermano manejando, enseñándoles Romanos, Efesios. Está buena la idea, ¿verdad, hermano? Dios le da la sabiduría. Por eso, hermanos, no pongamos excusas para venir sentaditos con cafecito, no sé qué hay más, y pantalones. Un buen aire, frío, caliente, el sol ahí radiante, micrófono, Biblia, puedes tener una Biblia gigante. Y estos hermanos, 4 hermanos en el auto,
están llorando y llorando para que algún día puedan sentarse con ustedes acá. Amén. Tenemos que valorar, hermanos, tenemos que valorar lo que Dios hace. Y ellos sí están perseguidos, pero a veces pones excusa por un pequeño problemita en tu casa. Pero estos misioneros sí, si te encontramos, te matamos otra vez. Pero aquí todavía no tenemos ese tipo de amenaza. Por eso tenemos que evangelizar sin temor. Tenemos que hablar de Cristo sin temor. Tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Amén, hermanos. Fíjense lo que hicieron en el versículo 21. Cuando alguien evangeliza, cuando alguien no tiene miedo, tiene esa valentía de hablar de Cristo a las personas, buscar la estrategia, como este hermano con el auto. Invita a un café, invita acá, vamos a salir a tomar tereré en la costanera. En el trabajo, de otra forma. Hay horas y momentos que no se puede predicar, es verdad. Pero hay siempre algún momento y una oportunidad que se puede hablar de Cristo a alguien. Fíjense, hermanos, cómo el Señor respondió al evangelismo de los hermanos. 21, ¿tienen ahí? Y la mano del Señor, ¿qué dice? Estaba con ellos. Hermanos, yo tengo esta ecuación. Si no evangelizas, la mano del Señor no está contigo. ¿Vos crees que está contigo porque te da bendiciones materiales? No. Está contigo si evangelizas. Amén. Si no evangelizas, no está contigo. El Señor no te llamó para hacerte rico, el Señor te llamó para que hables de Él. ¿Cuántos tienen eso? Amén. El Señor te llamó para hacerte rico, para darte sanidad, problema de la columna, problema de esto. Todo eso es secundario, hermanos. El Señor te llamó a su reino para que vos salgas y hables. Todo el tiempo fue ese plan del Señor. Por eso que dice, fíjense el 21, la respuesta del Señor, hermano. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice después? No se convirtió en nadie, dice, ¿verdad? ¿O qué dice? Gran número creyó. Imagínense, aquí están un grupo de personas, 30, 35, por ahí. Imagínense, hermanos, si uno solo predica en la calle o en la entrada, solo uno de ustedes, solo uno se anima. No va a haber el impacto que debe en Posadas si los 35 predican. No es lo mismo. Que uno se anime a hablar, que los 35 salgamos por ahí, en nuestros barrios, en nuestro lugar de trabajo, en donde sea. Pero fíjense, estos hermanos lo perdieron todo, perdieron sus familiares, en vez de hacer luto y estar amargados con sus parientes todo el tiempo, en vez de pensar en sus problemas, ellos fueron y evangelizaron. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice después? Se convirtió gran número. Se convirtió gran número. Qué interesante, hermanos, que ellos estaban predicando el Evangelio. A mí me encanta buscar la letra ahí de la Biblia, la palabrita, y me quedo 2 o 3 horas investigando eso. Predicaban el Evangelio y no predicaban otra cosa. Hermanos, somos llamados solamente a predicar la cruz de Cristo. Amén. No mezclar con filosofía, psicología, algún humanismo, algún consejo humano.
va a multiplicar tu negocio. Ah, sí, ¿dónde es la iglesia? Me voy mañana al culto. ¿Se entiende? Yo le agregaba al extra que Dios no le agrega. El Evangelio, hermano, no garantiza que se va a resolver tu problema matrimonial. El Evangelio lo que garantiza es que Cristo va a estar ahí en el problema. ¿Cuándo dicen amén? Cristo va a estar ahí cuando tengas problemas matrimoniales. Cristo va a estar ahí cuando no hay tanto trabajo. Cristo va a estar contigo cuando te falte el pan. Cristo va a estar ahí cuando estés en el hospital internado. Esa es la gran ventaja del Evangelio. Amén. Cristo va a estar ahí dándote paz en medio de la tormenta. Entonces, es un evangelio diluido. Pero la iglesia, si quiere impactar, tiene que predicar el evangelio. Tiene que predicar. El evangelio es simple. Hermanos, el evangelio produce dos cosas. El evangelio produce dos cosas. El evangelio produce vida, o el que rechaza, su consecuencia de rechazar, ¿qué es? Muerte, condenación. Estuve predicando en el estudio bíblico en Ciudad del Este un versículo que muchos interpretan de una manera no tan correcta. Isaías 55, 11 y 12. Vaya conmigo a Isaías 55, 11 y 12 para ver lo que produce el evangelio. Isaías 55. Bueno, el 11, está bien. Isaías 55, 11. ¿Tienen ahí? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muchos creen, hermanos, que no volverá a mí vacía significa que sí o sí se va a convertir en la persona que vos le predicas. Y eso no es tan cierto. Lo que está diciendo el Señor es que sí o sí la palabra predicada va a producir dos reacciones, pero no va a estar vacía de reacción. Amén. No significa que todos los que escuchan el Evangelio se van a salvar. No significa eso. ¿Quiénes se van a salvar? Los que escuchan el Evangelio, solamente los que creen ese Evangelio. Los que creen, ¿no? Hay muchos que van a estar en el infierno que escucharon 500.000 veces el Evangelio. El problema es que rechazaron el mensaje. ¿Entienden? Entonces, es un error decir: estoy tranquilo con mi hijo porque él escuchó la palabra y no volverá vacío. No, preocupate, porque mientras no crea se va al infierno con la predicación y todo. ¿Se entiende? Tenés que seguir orando y no relajarte. No, ya le prediqué, seguro que como no va a volver vacía. ¿Entienden lo que quiero decir? Vacía no significa solo salvación, significa que o salvación o condenación, pero vacía no. Entonces la iglesia no se debe preocupar de quién es salvo y quién no es salvo. La iglesia se debe preocupar de evangelizar o predicar. Hermano, yo puedo trabajar en una empresa, cuando recién llegué a Paraguay, trabajé en una fábrica, y después de años entendí por qué me fui a Paraguay. Yo vivía en Buenos Aires. ¿Por qué me fui a Paraguay? ¿Por qué Ciudad del Este? ¿Por qué los propósitos? Después empecé a entender por qué se me cambió de país, de ciudad. ¿Por qué mi familia hizo todo su bolso y se fue a Paraguay a vivir? No entendía muy bien. Yo era adolescente y no entendía qué pasaba. Decisiones de mis padres. Y buscando trabajo, entro en una fábrica grande de 200 personas. Y entro en la fábrica de lo que había y entré como obrero en la fábrica. Y voy recorriendo y el jefe me hace mostrar las instalaciones. Mira, esta es la sala de máquinas, esta es el refrigerador, esta es la parte de acá, esta es el depósito, esta es acá. Y vos vas a trabajar con ese señor, me dice. Me mete en la oficina. Y lo primero que veo es un señor ancianito con una Biblia negra así de grande en la mesa. Yo no era
piedra porque gritaban, hermano, hacían una carpa, y les tiraban piedra en la casa. No podía dormir de los evangélicos. Un griterío, la música, el micrófono. Entonces, estos están todos locos, la gente. Estos están todos locos. Y voy y me encuentro con un loco. Y el Señor dice, y Él te va a enseñar todas. Y vos le vas a rendir cuenta a Él. Y yo a veces, y al otro día le pedí, Señor, ¿cómo puedes cambiar el depósito? No quería estar con el hermano ahí. Y me decía, no, con él vas a trabajar. Solo hay ese puesto. Oh. Solito un anciano ahí en la sala de máquinas. El problema era que me enseñaba a trabajar, estaba trabajando y era mi jefe, y al mediodía teníamos a comer, pero antes vamos a hacer un devocional. Y abría la Biblia y me hablaba de Jesús y me hablaba, me gustaría que termine, ahora vamos a orar, y me empezó a predicar. Y vos, nene, me decía, porque él tenía como 60 años y yo 17. Y vos, nene, si seguís bataleando, te vas a ir al infierno. Y empezaba ahí. La hora de la merienda, teníamos merienda, no tengo hambre. Porque sabía que me va a leer la Biblia. Y era mi jefe, hay que bancarse el sermón. Pero con mucho amor y mucha paciencia, y mucho amor, durante 6 años hicimos eso. Y después me convertí. Amén, hermano. Es mi padre espiritual hoy, es como un papá. ¿Qué hizo él, hermanos? No se cansó de evangelizar. No se cansó. Me tuvo paciencia. Mucha paciencia. Y él se emociona cuando se entera que me ordenaron pastor hace muchos años. ¿Se entiende? El propósito. Dios tenía un propósito y usó ese trabajo, usó esa excusa, usó a ese hombre para ganar un alma para Cristo. Es por eso que hay que evangelizar y no cansarse de predicar. Y era duro conmigo, hermano. Me hablaba del infierno, me hablaba del cielo, me hablaba de la cruz, me hablaba del directo evangelio. Cuando yo me convertí ya entendía toda la Biblia había sido, porque él ya se encargó de explicarme todo prácticamente. Tenía mucho entendimiento cuando me convertí, porque él ya me adelantó todo el mensaje. Ahí tenía sentido la muerte, la vida, la Trinidad, la cruz. Ahí hizo sentido todo. Fíjense lo que dice el versículo 21. Gran número creyó y se convirtió al Señor, predicando el Evangelio. De hecho, la Gran Comisión dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la estrategia para impactar? Predicar el Evangelio. Por eso, como decía bien Sebastián Alejo, aquí no estamos para entretener a la gente. Aquí no estamos para presentar un show. Aquí no estamos para decir otras cosas. Hablarle un poco de psicología. Si quiero hablar de psicología, escuchen a un psicólogo, escuchen a un filósofo. Pero en la iglesia se va a escuchar la palabra del Señor. ¿Amén? Porque los pastores deben predicar sola y exclusivamente la palabra del Señor. Primera de Corintios 2, vayamos rapidito, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo era una eminencia cuando no estaba convertido, ya era una eminencia. Posiblemente, dicen, lo calculan muchos pastores que él posiblemente para la época tenía como 9 o 10 títulos universitarios, por ponerlo así, un conocimiento, saber muchas cosas, saber de filosofía, de historia, de religión.
área dominaba. Era una eminencia, de hecho era un fariseo de fariseos, muy respetado. Era un capo, por decirlo así, el apóstol Pablo. Pero cuando conoció a Cristo, fíjense lo que dice 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiere decir, hermanos, que no hay que estudiar nada o saber nada. Lo que está diciendo acá es que cuando voy a hablar de Dios, voy a hablar solo de Dios. Amén. Solo el Evangelio, no le voy a agregar nada. Como decía el miércoles en el estudio bíblico también, hermano, nosotros no tenemos que ir a ofender a la gente. Nosotros no fuimos llamados a ofender a las personas. Deja que lo haga el mensaje. Amén. El mensaje sí es ofensivo, porque tenés que arrepentirte de tus pecados, dejar esa vida y entregarte a Cristo. Ofende el mensaje. Pero lo tenés que decir con gracia, con amor, con paciencia. ¿Se entiende? No tenés que hacerla así, tenés que arrepentirte. Y te va a decir, ¿arrepentirme de qué? No, vos no tenés, explícame. Explícame de qué me tengo que arrepentir. No es el griterío. Tengo que tener compasión porque yo estuve en sus zapatos también, yo fui perdido también. Así como este compañero de trabajo que le dije, 6 años me tuvo así, hermano. Él sabía que yo estaba por ahí, por acá, que venía mal, se sentaba otra vez conmigo, empezaba de cero otra vez a predicarme el Evangelio, de cero, muchas veces de cero otra vez. Confiando en que el Espíritu Santo algún día va a hacer algo. Y yo le dije muchas veces, no creo, no existe, no es, no creo. Y no se cansó de mí. El apóstol Pablo, con todo el conocimiento de muchas cosas, él se propuso no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Dijimos entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué, hermanos, solo el Evangelio? Por 3 razones solamente el Evangelio se predica. Número 1, porque el Evangelio tiene poder. Lo dice la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque poder de Dios para salvación. El poder de Dios. ¿Cuál es la estrategia entonces? Predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora bien, hermanos, en Corintios dice también que para el que se salva el poder de Dios. Es hermoso el Evangelio. Ahora, para el que se pierde y lo rechaza, ¿qué es? Es locura el Evangelio. A mí me pasó en carne propia, hermanos. Lo que me decía este hermano, para mí era una tontería. Eran fábulas, no puede ser. Lázaro salió de una cueva, no sé qué. Para mí era todo chiste, hermanos. Yo me burlaba, en serio, me reía en su cara. Como un arca, se encontró un barquito y estaban todos flotando. Y como entró el dinosaurio, le decía. O sea, yo me burlaba, le hacía broma, le hacía chiste, él no se reía. Él me tenía paciencia porque yo me burlaba. ¿Cómo puede ser que un carpintero va a ser Dios? ¿Cómo puede ser? Eso es una locura. No puede ser. De hecho, creo que Dios no existe. Nosotros estamos acá, evolucionamos. Así, hermano, así yo le hablaba. Así le hablaba. No sé si ustedes están así también, pero yo era un enemigo de Dios, hermano, un burlador del Señor. Un burlador del Señor, un blasfemo. Era locura para los que se pierden. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino a mí, tuvo misericordia de mí, me abrazó con su amor, vino el Espíritu Santo y me tomó y me llamó a su reino, caí postrado, llorando, avergonzado, le tuve que pedir perdón a mucha gente, a Dios y a mucha gente que me burlé.
que arreglar cosas con mi familia, tuve que restaurar cosas, tuve que pagar consecuencias de cosas, pero después vi que el Evangelio es hermoso para mí, y yo sé que para ustedes también. Amén. Cristo es hermoso ahora. Cristo era horrible, ahora Cristo es hermoso. Eso se llama poder de Dios. Amén. Poder de Dios, cambio de vida, cambio de mente, cambio de deseos, cambio de corazón. La filosofía, ¿qué hace, hermanos? Estimula la mente, toda la mente. Un discurso filosófico te deja curioso, no transforma tu corazón. La psicología, ¿qué hace? Te puede ayudar en conductas externas. Puedes andar sin caminata, andar respirar hombros, pero te vas al infierno igual, con terapia. No cambia tu corazón. Es buena la psicología para algunas cuestiones, ¿se entiende? Si hay psicólogo aquí, es buena la psicología para algunas cuestiones. Para el problema del pecado no sirve, hermanos. ¿Eh? La psicología no lo resuelve. Tiene que ser el poder de Dios. ¿Aclaras? El poder de Dios, hermano. Para lo otro, todo sirve, terapista, psicólogo, psiquiatra, todo bien. Para el problema del pecado, solo Dios puede. No hay ser humano que pueda resolver el problema del corazón, el problema del pecado. Con el poder del Evangelio se perdona el pecado, se regenera el corazón. La Biblia habla de una regeneración, de un cambio de corazón. Y lo más importante, que se reconcilia al hombre con Dios. Ni la filosofía, ni la psicología, ni el humanismo te pueden conectar con Dios. Solo Dios mismo. ¿Amén? Solo Dios mismo te puede hacer, por medio de Jesucristo. Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Segundo, el problema es el pecado, dijimos, por eso el poder de Dios para salvación. Por eso transforma vidas. Y tercero, hermanos, porque el Evangelio presenta a una persona que te va a dar esperanza. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Evangelizar básicamente es hablar de una persona que hizo algo, murió por mi pecado. Cuando evangelices, ¿qué es evangelizar? Te presento a Cristo. Escuchar todos sus problemas. Yo tengo, ¿quién puede solucionar tu problema principal, que es el pecado? Te presento a Cristo. ¿Amén? Cuando estamos enfermos físicamente, ¿qué hacemos? Recomendamos que yo te quiero presentar a un doctor cirujano, el mejor odontólogo. Acá hay un terapista, acá hay... ¿Se entiende? Ahora, yo te quiero presentar a alguien que te va a resolver el problema del pecado. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Punto 2, versículo 22 al 26, fíjense, Hechos 11, 22 al 26, otro elemento para impactar la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Se acuerdan que se llenó de gente la iglesia? El Señor estaba con ellos y creyó mucha gente. El problema es que Bernabé estaba solo, con otros colaboradores, pero eran pocos pastores para tanta gente. ¿Pero qué se dedicaron a hacer mientras? Enseñar. Hermanos, una iglesia que quiere impactar no solo debe evangelizar, sino que debe enseñar la palabra. ¿Qué hacemos con la gente ahora? Vinieron. Dios los trajo. ¿Qué hacemos? Vamos a enseñarles. Pero hubo un problema con la multitud. ¿Qué hacemos con tanta gente? Y a Bernabé se le ocurre llamar al mejor maestro de la época. Se fue a Jerusalén a buscar a quién? Al apóstol Pablo. Ahora ayudando con los
nos fue de la mano, vino mucha gente, no podemos con todos. Y dice la Biblia que él se quedó un año con ellos. Pero ¿cuál es el elemento aquí para impactar, hermanos? La enseñanza. ¿No? Una iglesia tiene que enseñar todo el tiempo. Ustedes, como miembros de iglesia, tienen que exigir a los pastores que siempre estén enseñando la Biblia, enseñando la palabra de Dios. Amén. Porque una vez que están salvos, tienen el Espíritu Santo, ahora tienen que conocer a Dios. ¿Y cómo conocen más a Dios y más el Evangelio y más todos los temas de la Biblia? A través de la enseñanza. A través de la enseñanza. Algunas razones, hermanos, de la importancia de la enseñanza en la palabra de Dios. Número 1, ¿por qué es importante enseñar la Biblia? Porque produce madurez espiritual. Uno va creciendo en conocimiento y uno va creciendo en madurez espiritual. Por eso hay que enseñar la Biblia. Conocer más al Señor. De todas las formas posibles hay que enseñar solo Biblia. Solo Biblia. ¿Amén? Es bueno estudiar la historia de la iglesia, elementos periféricos, todo, pero está todo bien y hay que enseñar eso. Pero no dejar de enseñar la Biblia, los libros de la Biblia. Es por eso que una iglesia que consideramos buena es una iglesia que enseña ordenadamente la Biblia. Toma una carta, toma un libro y le enseña capítulo por capítulo, y creo que lo hacen aquí así, ¿verdad? Ahora los pastores, bueno, vamos a hablar de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, entonces la iglesia recibe todos los versículos de la Biblia. Y como son muchos, te va a llevar años para enseñar toda la Biblia, así que hay mucho trabajo por delante todavía. Hoy justamente nuestra iglesia se está enseñando, empezando Eclesiastés. Así que les pido sus oraciones también, porque se va a ir Eclesiastés casi hasta el fin de año, versículo por versículo, ¿verdad? Porque hay madurez espiritual. Segundo, la buena enseñanza protege del error de las doctrinas. Cuando uno enseña solo un versículo suelto, sin tener en cuenta el contexto, la gente puede interpretar, usted puede interpretar de una forma que no es para eso, que no se refería a eso. ¿Qué pasa si antes se escribían cartas a los novios, verdad? ¿Qué pasa si la novia lee la mitad de la carta nomás? O lee solamente esta parte de la hoja y nos sigue atrás, y acá abajo dice, mi amor, me muero. Y no da vuelta atrás. ¿Se está muriendo? No, me muero por vos. Me muero yo me muero nomás. Y hay pastores que enseñan así. Un versículo, pero el contexto. Les voy a probar un ratito, hermanos, si me permite, Juan 3:16. Fíjense, hermanos, que a veces, varios míos Juan 3:16 rapidito, y a veces creemos que está todo bien con Dios, ¿verdad? Está todo bien, que no pasa nada, que Él es amoroso, que Él es amor, solamente. Juan 3:16 creo que todos conocen, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo leo solo eso, ¿qué va a decir alguien que lee por primera vez? De tal manera amó, envió a su Hijo, no me voy a perder, me ama Jesús, ya está. Versículo 17, vamos a seguir si todavía es lindo. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No me va a condenar, no vino para condenar, no vino para condenar. Recibo mi vida, Él es amor y no vino para condenar. Está bueno, ¿verdad? 16, 17, está espectacular. El 18 lo que leer también. Fíjense, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado.
Pero no vino para condenar al mundo. Él no vino para eso. Sí, pero hay que ver todo el contexto. El que cree no es condenado. ¿Qué dice el 18? El que no cree será condenado. Amén. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sigue teniendo problemas el ser humano. No solo porque vino Cristo están todos salvos. No dice el texto eso. El que cree será salvo. ¿Amén, hermanos? ¿Se entiende? Entonces, esa es una iglesia que predica el texto y el contexto de lo que está diciendo. Y es importante la enseñanza porque si no se cometen errores. Tercero, la enseñanza se centra en Cristo. La enseñanza debe centrarse en Cristo y no en los seres humanos. Por eso Pablo dijo: voy a renunciar a todo mi conocimiento y voy a predicar a Cristo solamente como misionero, como pastor. ¿Verdad? Una verdadera enseñanza bíblica no exalta a ningún hombre, sino que exalta solo a Cristo. ¿Amén? No exalta. Nosotros no venimos los pastores para ustedes decirles qué grandes son ustedes, qué grande que es Dios solamente. Amén. Qué grande que es Dios. Nosotros no. Cuarto, la enseñanza es importante, hermanos, porque equipa a los cristianos para servir. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra enseña, la palabra exhorta, la palabra sirve, es útil, ¿verdad? ¿Para qué? Para preparar a todos los hombres y equiparlos para el servicio. Y quinto, la enseñanza produce perseverancia y firmeza. Perseverancia y firmeza. Ocurre algo espiritual, hermanos. La palabra te sostiene. Varios hermanos, este año en nuestra iglesia, muchísimos hermanos se enfermaron gravemente. Por alguna razón que Dios solo sabe, así crónicas graves, UTI, nosotros orando, estamos haciendo oraciones en la iglesia, inexplicablemente, ¿verdad? Y bueno, hay algún propósito, una razón, está en la mano de Dios, no renegamos de Dios, sino que le adoramos más. Pero el punto es que cuando yo visito a los hermanos en los hospitales me doy cuenta que muchos de ellos están en paz con su enfermedad. Entendieron la enseñanza. Pastor, si parto, estoy preparado. Imagínense hablar así, hermano. Si parto, estoy preparado. Ya hablé con mis hijos. ¡Wow! Saco el sombrero. Porque otros sin Cristo, no quiero morir, araña todo el hospital. ¿Verdad? Pide socorro, hermano, no se quiere morir. Nadie quiere morir, hermanos. Nadie quiere morir. Se desespera, lloran, gritan en los hospitales. La gente grita en los hospitales, hermano. Pero los hermanos que recibieron buena enseñanza y tienen fe y creen en el Señor, te dicen: estoy preparado para irme con mi Señor. ¡Wow! Espectacular. Pero eso no es fruto del azar o de la emoción. Eso es consecuencia de andar en la palabra de Dios. Amén, hermano. La palabra de Dios te prepara para esos momentos. Entonces, leamos la palabra de Dios. Vengamos a la enseñanza que dan los pastores. Venga, hermano. Renuncia a lo que está haciendo, si puede. No, ese día tengo tenis. Dejar tenis, no, cambiar el horario. Un ejemplo nomás les doy. Yo les digo a los jóvenes: dejar eso. Dejar. No es importante. Ahora, si tenés facultad, la carrera que tenés, metele. Atender a tu abuela que te va a meter. Pero tonterías no. Cambiar el horario. Cambiar tu horario. No, ese día siempre juega mi equipo. ¿No? Y mirá por YouTube el otro día. Es que la vida eterna está en juego. ¿Entendieron, hermanos? La vida eterna está en juego. El fútbol no te va a ayudar cuando te enfermes. Tu hobby no te va a ayudar cuando te enfermes. La palabra te va a ayudar cuando te enfermes. ¿Amén? La palabra te va a
26. Ese día se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, primero, cristiano fue como burlándose de la gente que le seguía a Cristo, ¿verdad? Ah, estos son cristianos. Pero qué interesante, aunque se burlen, hermanos, porque es hermoso que te llamen cristiano, aunque se burlen. Porque los de Antioquía y la gente incrédula veía que ellos eran diferentes a ellos. ¿Amén? Entonces, cuando te dicen cristiano o cristianito de burla, alegrate igual y dale gracias al Señor porque están notando una diferencia. Es bueno que te digan cristianito de burla, alegrate, no te piches, alegrate. Porque lo que te está diciendo, vos sois diferente, vos sos un cristianito. Pero te está diciendo, vos sos diferente que nosotros. ¿Cuántos quieren ser diferentes que el mundo? ¿No? Aunque de burla te lo digan, gracias Señor, me dijeron cristianito de sal. Ahí ya no. Gracias Señor, en el colegio todos se rieron porque yo soy cristiano. Vos alegrate. Anda a pedir torta, luego hacer una fiesta. Te burlan, pero es bueno porque te dicen, vos sos otro, vos sos diferente que nosotros. Amén. Y el tema de, ¿por qué te dijeron cristiano? Yo estuve pensando, ¿por qué te dijeron cristiano de burla? Porque veían que llovía y no faltaban al culto, estaban juntos siempre orando, hablaban de Dios con el peligro de ser castigados, no se callaban, había que adorar al César y no, el Señor es el Kyrios, el Señor es el César. Hay más grande que César. No, César es grande, no, Jesús es grande. No se callaban, hermanos. Por eso la burla, como burla, le llamaron cristiano. ¿Amén? No tenga vergüenza de decir por ahí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Bien fuerte. Yo soy cristiano. Yo soy de Cristo. Yo le sigo a Él. Yo soy leal a Él. Amén. Yo doy mi vida por Él. Yo no le niego a Él. Él me salvó. Fíjense el 26. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Tercer punto y último. Una iglesia que quiere impactar, hermanos, usa sus recursos. Y aquí uno puede pensar solamente en dinero. Hay que poner plata. No solamente eso. Hay que ser generoso con las ofrendas. Un recurso es el servicio. Amén. Los cristianos debemos servir en algo. No solamente acá adentro, en cuatro paredes, sino afuera también. Servir. Tenemos que tener un espíritu de servicio siempre. En tu trabajo se te tiene que conocer porque, el que sirve, el más servicial es él. Yo recuerdo que cuando se hacía, no sé qué era, el día de la amistad o que en Paraguay algo así, era que se seleccionaba o votaban los compañeros de trabajo, por ejemplo, el más fotogénico. No sé si jugaron una vez acá eso, y se le daba un premio. ¿Quién es el más fotogénico? ¿Quién es el más simpático? ¿Quién es el más argel? Y pasaba con vergüenza. ¿Quién es el más pichado? Y todos esos premios que se le daba una agenda, un vasito. Imagínense el más pichado y pasaba. El más feito, el más lindo, el más elegante. Y también había el premio para el más servicial. Y estaba bueno cuando un creyente pasaba. Gloria a Dios, ¿verdad? El más servicial de la empresa. Eso tenemos que ser en este mundo caído, hermanos. Amén. Serviciales. Adentro y afuera. Se nos tienen que conocer por serviciales, generosos, compasivos, bondadosos. Versículo 27 al 30, fíjense. No solamente evangelizaban y enseñaban, versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Hermanos, todavía había una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por eso todavía Dios usaba a algunos profetas todavía. ¿Amén? Algunos profetas todavía, Dios en su soberanía usaba a algunos todavía, pero ya no había el profeta ordenado como en el Antiguo Testamento, el oficio de profeta, sino que usaba hermanos para dar profecía, y después eso se fue apagando hasta que se terminó la Biblia. Ya no necesitamos profetas hoy, necesitamos la profecía de la palabra de Dios. Amén. Esa es como entre paréntesis, por eso acaban a ver que todavía había profetas. Fíjense el versículo 27, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, es decir, en Jerusalén. En Jerusalén iba a haber hambre, en la región de Judea. Vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo del emperador Claudio. Ese parece más o menos la fecha. Versículo 29, fíjense lo que hicieron estos hermanos pobres que perdieron todo en la persecución. Acuérdense, estos hermanos perdieron todo en la persecución. Versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Ahí dice donde había hambre, en Judea. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, en el mundo secular, para impactar, se necesita talento, recursos y estrategia. En la iglesia también necesitamos talento, recursos y estrategias, pero son diferentes. Amén. Son diferentes. ¿Cuál es la estrategia en la iglesia? El Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestro recurso? ¿Cuál es nuestro recurso? La generosidad y las ofrendas, como lo vemos aquí. Ellos sirvieron, pero también enviaron lo que tenían para ayudar. Imagínense un pobre ayudando a otro pobre, más pobre todavía. Eso es lo que pasaba acá. No eran ricos ayudando a pobres, eran gente pobre ayudando a gente más pobre, que no tenían ni para comer. Estos por lo menos comían algo, esto hambruna, ni para comer. No le ayudó al Estado, no le ayudó el gobierno de Roma, no le ayudaron los ricos de la iglesia, le ayudaron los pobres otra vez. Eso habla de generosidad de acá. ¿Dónde está la generosidad? En el corazón. No esperes a ser rico para ayudar. Ese es el mensaje. Ayuda siempre. Ayuda siempre. Cuando dicen a mí, ayuda siempre. Con lo que tengas. Porque Dios te lo va a responder. Amén. Dios ve tu corazón. Dios te lo va a responder. Dios va a responder esa generosidad. Amén. No te va a desamparar. Hay que servir. El servicio tiene fruto, la generosidad tiene fruto. Ahora, ¿cuál es el talento que tiene la iglesia? Cristo, es el talentoso. Amén. Nosotros tenemos que tener disposición. Dios no necesita a cristianos carismáticos, de buena pinta, que hablen bien. Dios necesita a gente que diga, heme aquí, Señor, espera. Amén. Si no, Dios iba a llamar a los locutores, iba a llamar a los mejores abogados que saben hablar, iba a llamar, no. Dios llama a todos lo que Él quiere y los capacita, los entrena con el Espíritu Santo, con la Biblia, vayan a hablar en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, y oramos para que la iglesia aquí, Bíblica Casa de Dios, impacte bíblicamente, ¿amén? Como dice la palabra del Señor, evangelizando, enseñando la palabra,